Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el poder y la fragilidad de los imperios, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque historias como esta, que revelan las verdades ocultas detrás de los grandes colapsos de la humanidad, las encontrarás aquí cada semana. El aire en el Salón del Trono de Jerusalén se había vuelto denso, casi irrespirable. Las columnas de cedro del Líbano que sostenían el techo parecían tambalearse bajo el peso de las palabras que acababan de ser pronunciadas. Roberto, hijo del legendario rey Salomao, se encontraba de pie frente al trono dorado, con el rostro enrojecido por la ira y las manos temblorosas de indignación. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Las palabras resonaron como truenos en el vasto salón, haciendo eco contra las paredes de mármol pulido que reflejaban la luz dorada de cientos de lámparas de aceite. Los representantes de las tribus del norte, que apenas unos minutos antes habían llegado con esperanza en sus corazones, ahora intercambiaban miradas de horror y desaliento. João, anciano de la tribu de Efraín, sintió cómo sus piernas flaqueaban. Sus manos arrugadas se aferraron al bastón de madera que los sostenía, mientras sus ojos, nublados por los años pero aún agudos en su sabiduría, se llenaban de una tristeza profunda. «Señor mío», murmuró João con voz quebrada, «hemos venido en paz, buscando solo un alivio para nuestro pueblo que sufre bajo el peso de los tributos». Pero Roberto ya no escuchaba. Su mente estaba consumida por las palabras de sus consejeros más jóvenes, aquellos que habían crecido junto a él en los pasillos dorados del palacio, rodeados de lujo y poder, pero ajenos al sufrimiento del pueblo común. En ese momento crucial, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las caras tensas de todos los presentes, se podía sentir cómo el destino de una nación entera pendía de un hilo. El reino de Israel, que había conocido su máximo esplendor bajo Salomao, estaba a punto de fracturarse para siempre. 3 meses antes de aquel día fatídico, Roberto había caminado por los jardines del Palacio Real. A sus 21 años, poseía la prestancia física de su linaje. Alto, de complexión atlética, con los ojos oscuros característicos de la casa de David. Sin embargo, había algo en su expresión que delataba una arrogancia prematura, una dureza que no correspondía con su juventud. Había crecido viendo a embajadores de Egipto, de Asiria, de los reinos de Arabia, llegando con caravanas cargadas de oro y especias para su padre. Para Roberto, el poder no era algo que se conquistaba, era algo que simplemente se heredaba. «Padre», le había dicho a Salomao durante una de sus últimas conversaciones, «¿cómo mantuviste unido al pueblo durante tanto tiempo?» Salomao, con la barba ya completamente blanca, había mirado a su hijo con amor y preocupación. «Hijo mío, el poder verdadero no viene de la fuerza del brazo, sino de la sabiduría del corazón. Un rey debe ser, antes que nada, un pastor de su pueblo». Pero Roberto había interpretado esas palabras de manera diferente. Para él, ser pastor significaba dirigir con autoridad absoluta. Por otro lado, Jerónimo tenía una historia completamente diferente. Nacido en una familia humilde de la tribu de Efraín, había conocido desde niño el peso del trabajo duro. Su padre, Tomás, había sido herrero, y Jerónimo había crecido entre el humo de las forjas y el sonido del martillo contra el hierro caliente. A los 38 años, Jerónimo poseía una presencia magnética que contrastaba con la arrogancia de Roberto. De estatura media pero constitución robusta, tenía el rostro curtido por el sol y ojos grises que parecían ver a través de las pretensiones. Su capacidad para conectar con la gente común era extraordinaria. Durante los últimos años del reinado de Salomao, Jerónimo había sido supervisor de obras públicas, responsable de coordinar la construcción de fortalezas y ciudades.
Este trabajo le había dado una perspectiva única. Había visto cómo el esplendor de Jerusalén se construía sobre el sudor y sacrificio de familias comunes. Helena le había dicho a su esposa una noche: «Cada día veo más claramente la injusticia. Los hombres del norte trabajan hasta el agotamiento para construir palacios en los que nunca pondrán un pie». Helena, una mujer sabia de 35 años, había puesto su mano sobre la de su esposo. «Mi amor, ten cuidado con esos pensamientos. Las palabras de descontento pueden llegar a oídos equivocados». Durante una inspección en las minas de cobre de Dan, Jerónimo había encontrado familias enteras trabajando en condiciones que rozaban la esclavitud. Niños de apenas 12 años cargaban cestas de mineral bajo el calor asfixiante de los túneles subterráneos. Fue allí donde conoció a Lucas, el representante de Dan. Lucas tenía 45 años, con rostro curtido y manos marcadas por cicatrices. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras llevaban el peso de la experiencia. «Jerónimo», le había dicho Lucas, «los hombres del norte estamos cansados. Nuestros hijos nacen libres, pero crecen como esclavos». Estas experiencias transformaron gradualmente a Jerónimo. El hombre que había comenzado como un leal servidor de la corona comenzaba a ver las grietas profundas en el sistema. La coronación de Roberto había sido un espectáculo deslumbrante. Durante 3 días, Jerusalén se había vestido de gala. Pero 3 semanas después, cuando el eco de las celebraciones se había desvanecido, llegaron a Jerusalén los mensajeros de las tribus del norte. La delegación incluía a hombres de todas las tribus. Ricardo de Rubén, un agricultor próspero; Antonio de Aser, pescador del mar de Galilea; Luis de Neftalí, pastor; y Paulo de Zabulón, artesano. Cada uno llevaba consigo no solo su propia historia de dificultades, sino las voces de miles de familias. La noche antes de su audiencia con el rey, se reunieron en la posada de Raquel. «Hermanos», había dicho Juan, «mañana nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Si Roberto muestra la sabiduría de su padre, quizás podamos encontrar un camino hacia la justicia». Roberto se preparaba para la audiencia con nerviosismo e irritación. Marcos, su consejero principal, había pasado días alimentando su percepción de que estas quejas eran una afrenta a su autoridad. «Majestad», le había dicho Marcos, «permitir que estos hombres cuestionen vuestras políticas sería mostrar debilidad. Un rey nuevo debe establecer inmediatamente su autoridad». Pero Roberto también había buscado consejo en Pedro, el más anciano de los consejeros de Salomao. Pedro, con sus 80 años, había recibido al joven rey en su casa modesta. «Muchacho», le había dicho Pedro, «un reino no se mantiene por la fuerza del brazo, sino por el amor del pueblo. Tu padre lo entendía. Por eso cuando el pueblo le pedía justicia, él escuchaba antes de responder». El día de la audiencia amaneció con un cielo despejado, pero el aire tenía esa quietud extraña que precede a las tormentas. Jerónimo observaba todo desde su posición como administrador, pero sus verdaderos pensamientos estaban muy lejos de sus deberes oficiales. Cuando Juan se adelantó para hablar, sus palabras fueron medidas, respetuosas, pero claras. Habló del sufrimiento del pueblo, de las familias separadas por los trabajos forzados, de los impuestos que convertían a hombres libres en siervos. «Majestad», concluyó Juan, «alivia la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos». Era un momento de verdad absoluta. Roberto tenía la oportunidad de sanar las heridas del pasado. Pedro se adelantó, sus ojos suplicando silenciosamente que eligiera la sabiduría. Pero Roberto, influenciado por meses de adulación y consejos equivocados, vio en esas palabras humildes no una oportunidad, sino una afrenta. Su respuesta partió la historia de su nación en 2.
Las palabras de Roberto aún vibraban en el aire cuando algo fundamental cambió en la atmósfera del salón. Era como si una grieta invisible hubiera aparecido, dividiendo no solo el espacio físico, sino la realidad misma del reino. Lucas de Dan fue el primero en responder. ¿Qué parte tenemos nosotros en David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Ricardo de Rubén fue el primero en moverse. Con pasos decididos, se quitó el anillo que llevaba como símbolo de su lealtad a la casa de David y lo dejó caer sobre el suelo de mármol. El sonido metálico resonó como una campana fúnebre. Uno por uno, los demás representantes siguieron su ejemplo. Roberto observaba la escena con incredulidad y furia creciente. «¡Deténganse!», gritó. «No pueden abandonar a su rey». Pero João se volvió hacia él con tristeza profunda. «Joven Roberto, ya no eres nuestro rey. Un rey gobierna con el corazón de un padre, no con el puño de un tirano». Jerónimo supo que había llegado su momento. Se adelantó desde las sombras y por primera vez en la historia del reino, un exadministrador caminó hacia el centro del salón no como un servidor, sino como un líder. «Hermanos del norte», dijo con autoridad natural, «las palabras que hemos escuchado confirman lo que nuestros corazones ya sabían. Es tiempo de buscar un nuevo camino». Pedro sintió cómo se le partía el corazón. Con lágrimas en sus ojos ancianos, se acercó al joven rey. «Muchacho, aún no es demasiado tarde. Retira tus palabras, pide perdón. Un reino dividido no podrá mantenerse en pie». Pero Roberto ya no escuchaba. Marcos se acercó y le susurró palabras que sellaron el destino. «Majestad, mostrar debilidad ahora sería fatal». Fuera del palacio, las noticias se extendían como fuego en hierba seca. Ana, la esposa de João, sintió un escalofrío cuando vio a su esposo regresar con expresión sombría pero determinada. «¿Qué ha pasado?», le preguntó. «Empaca nuestras cosas», le dijo João. «Regresamos al norte. Ya no somos súbditos de la casa de David». Jerónimo hizo una declaración que resonaría a través de los siglos. «No venimos a derrocar reyes. Venimos a reclamar nuestro derecho como hombres libres a elegir nuestro destino». Esa noche marcó el nacimiento de dos naciones donde antes había una sola. El reino de Israel en el norte bajo el liderazgo de Jerónimo y el reino de Judá en el sur, gobernado por Roberto. La división no fue solo política, fue espiritual y cultural. Jerónimo estableció nuevos centros de adoración en Dan y Betel, construyendo altares de oro que competían con el templo de Jerusalén. «¿Por qué debería nuestro pueblo viajar a Jerusalén para adorar?», declaró. «Dios está presente donde quiera que le busquemos con corazón sincero». Roberto, desde Jerusalén, intentó mantener la legitimidad de su reino, pero solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales. El poderoso reino unificado de David y Salomón se había convertido en dos naciones rivales. Helena, la esposa de Jerónimo, observaba a su esposo transformarse de administrador a rey. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», le preguntó una noche. «Mi amor», respondió Jerónimo, «hay momentos cuando un hombre debe elegir entre la seguridad y la dignidad. Hoy elegí la dignidad». Las dos naciones comenzaron a desarrollar identidades separadas. El norte, más próspero económicamente debido a sus rutas comerciales, floreció bajo el liderazgo pragmático de Jerónimo. El sur, centrado en Jerusalén y el templo, mantuvo las tradiciones religiosas pero luchó económicamente. Pedro, el anciano consejero, vivió lo suficiente para ver las primeras décadas de esta división. En sus últimos días, reflexionaba amargamente sobre cómo las palabras pronunciadas, en un momento de orgullo, habían dividido para siempre al pueblo elegido. Los arqueólogos modernos han descubierto evidencia fascinante de este periodo. La estela de Tel Dan, encontrada en 1993, menciona la Casa de David, confirmando la existencia histórica de esta dinastía.
Inscripciones asirias se refieren a los dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. Las excavaciones en Samaria, la eventual capital del reino de Israel, revelan una cultura próspera pero influenciada por tradiciones cananeas. Mientras tanto, Jerusalén mantuvo su identidad centrada en el templo y las tradiciones davídicas. La división tuvo consecuencias trágicas a largo plazo. Los dos reinos, debilitados por su separación, fueron eventualmente conquistados por imperios extranjeros. Israel cayó ante Asiria en 722 a.C. y Judá fue destruido por Babilonia en 586 a.C. Sandra, la viuda de Aser que había perdido a su esposo en las obras de Salomón, vivió para ver los primeros años del reino de Israel. Por primera vez en años, tuvo esperanza. Sus hijos crecieron en una sociedad que valoraba más el bienestar del pueblo común que la grandeza monumental. Pero también pagó el precio de la división. Las guerras constantes entre los dos reinos trajeron sufrimiento a generaciones enteras. Familias fueron separadas por fronteras políticas y la unidad espiritual del pueblo se fragmentó en tradiciones rivales. La historia de 930 a.C. nos enseña que incluso los reinos más bendecidos pueden colapsar desde dentro. Roberto había heredado el reino más próspero del mundo conocido, con alianzas que se extendían desde Egipto hasta Mesopotamia, riquezas que atraían a reinas de tierras lejanas y un templo que era la envidia de todas las naciones. Pero todo esto se desmoronó en un solo día debido a la falta de sabiduría, empatía y humildad de un joven rey que confundió el poder con la autoridad y la fuerza con el liderazgo. La tragedia de Roberto no fue que fuera malvado, sino que fue sordo a los consejos de los sabios, sordo al sufrimiento de su pueblo, sordo a las lecciones de la historia que su propio padre había tratado de enseñarle. Jerónimo, por su parte, demostró que el liderazgo verdadero no viene de la sangre real, sino de la capacidad de entender y responder a las necesidades del pueblo. Sin embargo, su éxito también plantea preguntas difíciles sobre el precio de la justicia y si era posible lograr reformas sin dividir la nación. Al final, la historia de 930 a.C. es un recordatorio poderoso de que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden resonar a través de los siglos. Las palabras pronunciadas en el Salón del Trono de Jerusalén ese día no solo dividieron un reino, alteraron el curso de la historia mundial. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más historias fascinantes de la humanidad y cuéntame en los comentarios, ¿qué habría pasado si Roberto hubiera elegido la humildad en lugar del orgullo? La historia siempre tiene lecciones que enseñarnos y juntos podemos descubrirlas.